Según Charles Oliveira, solo tiene un 50% de capacidad visual cuando se quita los lentes, ya sean de contacto o gafas, pero durante sus peleas dentro del octágono, este defecto lo hace ver hasta 3 imágenes de su rival y para contrarrestarlo, golpea al que está en el medio. Não, eu vi o 3, né? Eu tô batendo no do meio, tá tudo certo. Otros peleadores, como los hermanos Pettis, solían competir utilizando lentes de contacto, pero los perdían después de algunos minutos, dificultando su rendimiento hacia el final de la pelea. Algunos de ellos decidieron realizarse cirugías refractivas para corregir este defecto, y si bien en muchos casos tuvieron resultados muy positivos, no todos son buenos candidatos para esta intervención. Pero ¿qué tanto pueden afectar estos defectos visuales a un peleador de MMA? En 1862, un oftalmólogo neerlandés llamado Herman Snellen desarrolló una tabla que le permitía medir la agudeza visual de sus pacientes. El sistema fue denominado Snellen y en esta tabla vemos cifras que van desde el 2020 hasta el 20-200. Esto dio surgimiento a la expresión visión 20-20, que básicamente significa que podemos ver a 20 pies o 6,10 metros de distancia lo que una persona con visión normal puede ver a 20 pies. Es decir, si podemos leer con claridad las letras que aparecen en la fila del 20-20, significa que tenemos una visión normal. De lo contrario, necesitaríamos gafas correctoras. A juzgar por el grosor y la forma de sus lentes, Charles Oliveira tiene una graduación relativamente pronunciada, no ha especificado la medida, pero según lo que comenta, sufre de miopía, ya que sin sus lentes solo puede ver hasta un 50% de distancia. Se eu tirar o óculos, eu enxergo tipo meio no mais ou menos ali normal, tal. Pero debido a que también, como él mismo indica, puede tener ciertas distorsiones visuales, como ver 3 imágenes de su oponente, al parecer posee cierto grado de astigmatismo, que es el defecto que provoca estas deformaciones. Basándonos únicamente en la medicina, ambas enfermedades son ocasionadas por un error en la refracción ocular. La miopía, básicamente, es la visión borrosa a larga distancia. Según la OMS, 1 de cada 3 personas en el mundo sufre de miopía y se estima que la cifra seguirá creciendo a medida que aumente el uso de dispositivos electrónicos. En cambio, el astigmatismo con dioptrías altas es menos común. Es un problema que se produce cuando la córnea, que es la capa externa y transparente del ojo, no presenta la misma curvatura en todas sus zonas y en consecuencia afecta la visión de cerca o de lejos. Las personas con astigmatismo ven borroso e incluso un poco doble y suelen tener dificultad para leer textos. No obstante, algunos médicos indican que el astigmatismo en bajas medidas es bastante común y en la mayoría de casos no es necesario corregirlo. Sin embargo, en los deportes de combate como el MMA, muchos peleadores profesionales o amateurs han competido con lentes de contacto en sus ojos, ya sea para corregir la miopía, el astigmatismo o ambos, pero en muchas ocasiones, al recibir un golpe, el lente se mueve o se cae, causando que su percepción y sus reflejos durante el combate disminuyan drásticamente al perder uno o ambos lentes. Algunos recomiendan el uso de gafas deportivas, pero estas solo serían útiles para entrenar, ya que en una competencia profesional simplemente no tienen lugar. Lo más recomendable en las artes marciales y en los deportes de combate en general es acostumbrarse a entrenar con esa visión borrosa, ya sea cuando estén golpeando sacos de boxeo, haciendo sparring o entrenando jiu-jitsu. Por supuesto, todo depende de qué tan grave es el problema de refracción, ya que algunas personas tienen dioptrías muy altas y básicamente no ven nada sin sus lentes, aunque cabe destacar que en una pelea se supone que no deberían de leer el texto en el uniforme de su oponente ni ver lo que ocurre en el exterior. Solamente tienen que enfocarse en su rival y ser capaces de ver los golpes que podrían recibir para poder esquivarlos. Así que técnicamente, mientras un peleador pueda ser capaz de ver los golpes de su oponente, no debería tener mayor problema. Mas eu aposto que tu não enxerga nem a cara dele direito, né? Não, eu vi o 3, né? Eu tô batendo no do meio, tá tudo certo. Tá ligado? Falei, continua nessa mesma ideia. 3 caras, pra mim tá perfeito. Tô batendo no do meio, tô acertando. Entendeu? Então, por enquanto, tá bom. Mas falando sério, tu é cegão sem os óculos? Irmão, ó, vou te falar uma coisa de verdade. Eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus e eu falo isso pra todo mundo e penso que é brincadeira. Tanto en el boxeo como en el MMA, el intercambio en el striking se produce entre una distancia de 1 a 3 metros, por lo que si un competidor puede ser capaz de ver con cierta claridad dentro de esta distancia, puede pelear con normalidad. En el grappling, este problema es aún menor, ya que para las transiciones y para conseguir algún tipo de sumisión, es más importante la experiencia y la habilidad que se tenga en esa área, en lugar de la capacidad visual. El grappling se realiza cuerpo a cuerpo, es más estratégico y algunos soberbios hasta podrían decir que lo pueden practicar
incluso con los ojos cerrados. Charles Oliveira es quizás el mejor ejemplo de esto, es el peleador con más sumisiones en la historia de la UFC y también el que tiene más finalizaciones. Si observamos sus peleas, veremos que muchas de sus sumisiones las hace de manera tan natural que parece que no estuviera haciendo uso de sus ojos. Al parecer, el problema se produce únicamente en el striking. Se eu tirar o óculos, eu enxergo tipo meio no mais ou menos ali normal, tal. Nunca me atrapalhou na luta. Que bom, cara. Nunca me atrapalhou na luta. Sempre, tipo, quando eu entro sem óculos, às vezes eu entro de óculos, às vezes eu entro sem óculos, tipo, depende muito da vibe que eu tô. Às vezes eu quero entrar de óculos, os caras falam que eu fui meio nerdzão quando eu tô entrando, eu vou entrar cara de bobo mais do que eu já sou. E tipo, mano, eu tiro o óculos normal, eu consigo enxergar meu adversário do outro lado, Deus me abençoa tanto que eu consigo enxergar o normal. Mas tipo, na rua, se eu tirar, já fico cego. Muchas organizaciones de boxeo prohíben a los competidores usar lentes de contacto o lentillas durante una pelea oficial, pero en MMA la historia es un poco diferente. Algunos peleadores, como los hermanos Pettis, por ejemplo, tenían una alta graduación y compitieron durante varios años haciendo uso de sus lentes de contacto. Fue Anthony Pettis el primero en realizarse una cirugía refractiva, que son las que corrigen este tipo de defectos visuales, y continuó con su carrera de manera normal. Citando un artículo publicado por la FDA, la cirugía refractiva incluye todos aquellos procedimientos quirúrgicos encaminados a corregir un defecto de graduación, ya sea miopía, hipermetropía, astigmatismo y o la combinación de cualquiera de ellas. Existen múltiples técnicas, aunque los procedimientos más comunes hoy en día son el PRK, LASIK y la implantación de lentes intraoculares. Anthony Ivy, otro ex peleador de UFC que no tuvo mucho éxito durante su paso por esta promoción en el 2020, recientemente se sometió a una cirugía LASIK y comentó un poco acerca de cuáles fueron sus motivos en un video de YouTube. It's annoying. When I'm out there actually fighting or doing anything else, it's blurry. It's like I'm fighting it's nothing. It's something there, but it's just, everything's just blurry, man. It's like if you have constant water in your eyes all the time. De igual forma, en 2014, Sergio Pettis recibió un bono de pelea de la noche tras su derrota contra Alex Cáceres y utilizó parte de este dinero para realizarse una cirugía refractiva. Hasta ese momento, el menor de los hermanos Pettis había estado utilizando lentes de contacto durante sus peleas y quizás su rendimiento no mejoró sustancialmente después de la intervención, pero sí fue uno de los afortunados en estar dentro de la tasa de satisfacción del 95%. Y es que también existe un grupo de pacientes que ha tenido resultados negativos y que han dado lugar a la creación de organizaciones en apoyo a los afectados por estas intervenciones, entre ellas la Asociación Española de Afectados por la Cirugía Refractiva, o ASACIR, la cual indica que el número real de afectados es superior al que se muestra en los datos oficiales. Estamos hablando de que el último estudio que hubo en 2014, financiado por la FDA, nos dice que el 35% de estas personas sufren halos, el 28% de destellos, 16% de deslumbramiento y 6% de visión fantasma. Estamos hablando de un 20-30%. Sin embargo, los médicos aseguran que todo depende del examen preoperatorio para minimizar cualquier efecto secundario. Todos los pacientes no pueden operarse de cirugía refractiva, por eso es fundamental la consulta del preoperatorio. En esa consulta se hacen diferentes pruebas, como la evaluación de la agudeza visual y la refracción, la biomicroscopía, el fondo de ojo o la tomografía corneal. Pero la elección de la técnica idónea depende de una meticulosa evaluación. Saber las expectativas y necesidades de cada uno. Puede haber otras patologías oculares o generales que desaconsejen realizar un tratamiento refractivo. Lo cierto es que para un peleador de MMA quizás no sea necesario una cirugía refractiva siempre y cuando pueda ser capaz de ver dentro de los 3 metros de distancia. Y en el caso de Charles Oliveira, ya sea que el riesgo sea pequeño o grande, el brasileño parece sentirse bastante cómodo con el uso de sus gafas y lentes de contacto y hasta el momento no ha considerado someterse a una intervención. Fuera del octágono, su visión se torna borrosa si no lleva ningún lente puesto, pero dentro de este puede ver los movimientos de su oponente, quizás no claramente, pero sí lo suficiente para sostenerse durante la pelea. De todas formas, Oliveira es un especialista de la sumisión y para esto es más importante la habilidad y la experiencia en lugar de la capacidad visual, y con casi 16 victorias en el UFC por esta vía, es quizás el mejor ejemplo de que para competir no es necesario tener una visión 20/20.